desertas. Ahora no, se prohíben las apertas. Sube yo volumen que ya empieza a fechar. No lembro nada, solo quiero ir na llama. Ya no siento nada. Ya no lembro nada, solo quiero ir na llama. Que esta noche va a quedar estamos todos aquí, que ninguém quere dormir. Hay más de 1000 motivos para dormir, misturados que as ganas de salir. Ya no lembro nada, solo quiero ir na llama. Ya no siento nada. Ya no lembro nada, solo quiero ir na llama. Esta noche va a quedar Muy buenas noches. Es jueves, claro, si no, no estaríamos aquí. 13 de junio 2024. Estáis escuchando Quack FM La Coruña. Soy Jorge Varela y esto es Escape Motor, tu programa de radio. aquí, que ninguém quere dormir. Hay más de 1000 motivos para Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, sintonicen el 103.4 FM en Coruña o por internet en cualquier lugar del mundo y parte del extranjero, quackfm.org/directo y ahí estamos. Hemos gritado, nos gritamos. Arrancamos Escape Motor, programa número 41, segunda temporada de Escape Motor, séptima temporada ya en Quack FM. Como siempre, vuelve al asiento a la derecha don David López. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Sí, se le nota, está contentillo. Sí, que Es que está nos comentan desde Asturias. Sí. Que nos dicen que está que contento acaba con- de llegar. Buenas Llegó a noches tiempo, desde claro. Asturias. Hoy Está el animado Iván por él. estará contento. Acaba de llegar de acaba de Asturias. llegar. Pues sí, tiene cara contentillo el chico, ¿eh? El Bueno, guaje. Perdón, el guaje. Hace una hora que crucé la frontera. Buenas noches, don Iván Carmona. Buenas noches. A mí cruzar de arriba del país me da años de vida. No te lo puedes ni imaginar. te recupera. ¿Qué pasa? Que el aire de aquí no... El aire de aquí que lo respiréis vosotros. Pues no te queda semana ni Ahí nada. está. Bueno, saludamos a los oyentes de Radio 15, la app de nuestro amigo Marcial, y a los oyentes de Radio Siberia, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, que emite en el 93.8 FM y en siberiafm.com. Un afectuoso saludo mandamos a Victoria. Sabéis que también tenemos que agradecerle a María Quilati y a Roquiño su canción A Llama, que es la sintonía de este programa. As ruas non están desertas. Agora non. A los mandos técnicos haciendo posible que esto salga al aire, nuestra compañera y directora de Working, Marta Gómez. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Pues eso, buenas noches, buenos días y buenas tardes. En Working Finalizó. está de pausa por verano. Ah, ¿ya pillaste las vacaciones? Sí, es que, a ver, en Working, para hacer los programas tan guays que hace, Claro. tiene Tan que tener densos. pues, mucha relajación, mucho tal. Entonces, Claro. carga mucha pila en verano. Ah, vale. Sí, Bien. pues vamos a tener que pasar a Working y Vale, ya coge para sí, coge vacaciones antes. Oye, sois bien recibidos, venga, va. Bueno, veo que ya tenemos por ahí a mucha gente. Anda por ahí Pepelo, anda Fátima, Adolfo. Hombre, Adolfo hoy no penaliza. Hombre, por favor, Adolfo González Almuña, ¿cómo va a penalizar? Bueno, El hay que amigo felicitar Nico. a Miguel Antonio. Sí, que está de Claro, cumpleaños. porque hoy es San Antonio. Hay que Ah, San Antonio felicitar a todos los Antonios. Hombre, felicidades, don Miguel Antonio. Pues mira, no sabía que era San Antonio. Me tenía Así idea. que todos los Antonios que se den por felicitados. Efectivamente, anda por ahí Óscar también. Alberto Yáñez pues también está viéndolo. Bueno, ya empieza a haber gente por ahí. Me falta Lagarto. Sí, qué raro, que hoy penaliza. Sí, ¿eh? hoy ha penalizado. Hoy Yo no ya sé. he... Ah, porque está preparando las motos para la quedada que hay el domingo en Cabanas, que lo tengo aquí apuntado. Pues otra vez vuelven a tener un día. Mal tiempo, sí. Tiene la negra también, me acuerdo yo de eso.
Bueno, recordaros que los lunes, todos los lunes, como te decía, todos los lunes al sol, pues se publica el suplemento Tu Motor en el Ideal Gallego, en el Deporté, en el Diario de Arosa, Diario de Bergantiños y el de Ferrol. Y el de Ferrol. Así vamos por orden porque si no nos liamos. Te cambian el orden y ya Me no cambian sabes. el orden de factores y todo. Bueno, pues ahí está una foto de Iván Ares. Porque, Iván, que va por encima de la cinta. Sí, justo, mira, va por encima de la No, cinta, es que yo me fijé en la foto y dije yo, cuidado, Tal cual, y no es un montaje, No, y seguramente harán 80.000 fotos y no serán capaces a volver a cogerla de la misma manera. El fotógrafo es muy bueno, Sí. El fotógrafo es muy bueno. Bueno, pues ahí nada, hablan del Rally Dorense que empieza hoy, que están ahora precisamente con la ceremonia de salida. Los jovencitos de los Carcross, Diego García y Alejandro Medín, que estuvieron ahí fabulosos en Carballo. Además, este fin de semana, pues algunos ya van a estar en Cerro Negro también, que hay carrera. Un artículo sobre el fraude en los carburantes. Dios mío, cómo nos gusta engañar a la peña. ¿Qué más? Porsche, que dice reducir las inversiones en eléctricos. Normal, claro, Porsche. Pues bueno, ahí hay caballaje. Volkswagen, que también planea una instalación de almacenamiento de electricidad. Y como siempre, bueno, pues en la Almacenamiento página de electricidad, que son pilas grandes. deben de ser pilas muy grandes, sí, para almacenar ahí, no sé, las recargas de los coches. Y como siempre, en la página 8, pues la crónica del programa Escape Motor de la semana pasada. A mí lo que me gusta es el reportaje que está al lado. El Estuvo de al muy lado, bien. bueno, el amigo Alberto Vázquez esta vez se ha coronado, macho. El robo de datos de millones de usuarios en la app de la Dirección General de Tráfico. A la DGT monta un circo y le crecen los enanos. que le entren Es que los no le hackers. sale una derecha. Que a le la entren pobre. los hackers en la página web de la DGT, que se supone que debe ser una zona segura. Después, no, supone. descárgate la app, que ahí ya tienes todos tus datos y ya es fácil saber si tienes puntos, si no tienes puntos. Y llegan y te la hackean. Y aún encima dicen, no, hubo un intento. Un intento no, te hackearon la página, macho. No, la hackearon. A en ver, toda Pere regla. Navarro, gástate un poco en informática, macho. Deja de poner radares. Sí, de gastar en radares y dedícate a mirar el tema informático. Bueno, ya sabéis que nos podéis seguir en Facebook, que ya estamos directo emitiendo en Xurxo Escape Motor. ocupado poniendo otra vez el Pegasus aquí. Ah, sí, que ya volvió, es verdad. Ya volvió Pegasus para aquí, para Galicia. Bueno, estamos en Instagram también. Lo y tenemos echábamos de Twitter. menos. Sí, alguno no lo he echado de menos. Bueno, tenemos pero también momento estamos en H, YouTube, Marta. ¿no? Estamos en YouTube, también sí, que Bien, después subimos el o sea, que programa hay en que YouTube. acordaros, También darle estamos me en- gusta, compartir y todas Efectivamente. esas cosas Claro, que se dicen. que sabéis que lo de las redes sociales, pues oye, no ganamos un pavo, pero por lo menos. Pero oye, dale y momento lo bien macho. que lo pasamos. Te vendes del arcén buscando tu infracción. Pa' endiñarte luego una multa del copón. Parece Y no hay baches por ahí arriba. en la oscuridad te sorprenderán por tu gran velocidad. Haga frío, solo caiga nieve. Bueno, hombre, Julito, está Julito ahí de Motor Gallego, de Esmotor, que hoy estuvo haciendo de presentador en Orense. Estuvo haciendo de presentador ahí del equipo Hyundai. Habrá que verlo eso, Julio. A ver qué tal. Que en las fotos ahí dabas muy bien el plano, o sea que habrá que verlo. Sabino, Sí, hombre, sí, Sabino sí. García, que también hizo un carrerón el otro día en Carvalho. Muy polifacético. Es muy polifacético, de dato. Bueno, momento bache. Yo tengo aquí apuntada una que hacía tiempo que no comentábamos, porque recordáis que el año pasado estuviéramos hablando de la entrada de Betanzos por las Angustias, que justo entrabas en Betanzos, estaba todo pintado, mal pintado, bueno, pues habían pintado, y al final hicieron una rotonda, Sí. que primero sí, después no. No, pero ahora sí ya. Pues oye, hicieron una rotonda, oye, quedó precioso. Que hay que reconocer que los que vienen de la zona de la Ribera, Sí. de la Betanzos. Ribeira, De Ribeira, del instituto, sí. el triángulo que hay en el suelo Mm. es un ceda al paso, ¿eh? O sea, hay que moderar, no es decir llegas y te tiras, no. Ah, sí. El que está girando la rotonda lleva preferencia sobre el que se incorpora. Claro, o sea, ese triángulo que Que- dices tú es un ceda, ¿no? Claro, es que hay Sí. mucha gente que todavía tiene dúvidas. Dúvidas. Entonces, Bueno, pues oye, que quedó muy bien. Son de letras. Sí, claro, seguramente. es que hay alguno, y depende qué coche, alguno se lleva algún apuro. Sí. Lo digo Pues- porque hubo uno que se le acumuló la frenada. Se la acumuló. Sí. Igual tenía KERS y quería Sí, sí, recuperar tenía. energía. Pues oye, que quedó muy bien, hay que decirle. Eso era de Fomento, creo que se lo iban a ceder al Concello.
Bueno, seguimos con rotondas, porque la famosa rotonda de Guísamo, oye, ya están asfaltando. Van asfaltando, vienen traen el asfalto en cubos. Ayer había gente por allí que estaba ya asfaltando, había maquinaria y... Sí, no, sin maquinaria hay, lo que no hay es personal para andar con ellos. Venga, vamos, bueno, venga, que nos vamos. Después os digo otra cosa, porque tenemos a Alejandro Medín, que está en Orense y creo que estaba con la salida protocolaria. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Oye, sí, me pillas un poco a desmano, pero bueno, te atiendo. ¿Estás sentado en el Hyundai? Estoy ahora mismo sentado en el Hyundai esperando para salir. Me quedan pocos coches. Bueno, esto es un riguroso directo en toda regla. Más directo imposible. En toda regla. Bueno, a ver, vamos a ver. Hace unos días estuviste aquí y nos dijiste que ibas a hacer algún rally, que ibas a correr después con un Suzuki y de repente salta la noticia de que te vas a Hyundai. Sí, para mí también fue una sorpresa, una gran sorpresa, ¿no? No estaba en nuestros planes ni muchísimo menos, pero bueno, surgió el apoyo, se dio forma en muy poco tiempo y mira, dimos un paso adelante, pasito a pasito vamos logrando objetivos y yo creo que muy rápido. Bueno, a ver, este objetivo ya es un paso considerable, porque al final vas a hacer esta Copa Hyundai y Ventene, ¿no? Sí, señor. Vale. Vamos a hacer todas las pruebas restantes del supercampeonato y nada, pues pasito a pasito. Mira, tu copiloto cuando se lo comentaste se llevó una sorpresa o dijo, pero ¿tú dónde me quieres meter ahora? No, desde el primer momento me dio todas las facilidades, la verdad que estoy encantado con él y me dijo que nada, que una oportunidad así que no se me podía desprestigiar, entonces pues me ayudó. Bueno, ¿hiciste ya algún test con él? Porque me dices que estás en la salida para el Rally de Orense del Supercer. ¿Pudiste ya probarlo hoy o ayer? Muy poco, nada. Un par de kilómetros porque el coche es nuevo a estrenar, entonces para hacer algo de rodaje, pero la verdad es que poco pude andar en él. O sea que huele a nuevo todavía por dentro, ¿no? Sí, huele nuevo estreno. A estrenar. Da gusto verlo. Mira, ¿tiene más botones que el Suzuki o...? Sí, alguno más tiene. ¿Trae manual de instrucciones eso? ¿Cómo te lo entiendes? Trae manual, pero bueno, es fácil de entender, tampoco... Sí. Los 3 pedales están como en cualquier otro coche, ¿no? Sí, 3 pedales en su sitio, volante, nada, sus cosas, la pantalla, que esto al final es pantallitis aguda, pero bueno, poco a poco nos vamos adaptando. Bueno, mira, ¿cómo está el ambiente ahí por Orense? Ya que me lo puedes contar en directo. ¿Hay mucha gente? Porque esto de hacer la salida un jueves... Sí, muchísima gente. Hay un ambientazo, la verdad que cayó una noche espléndida y nada, yo estoy deseando salir porque ahí fuera se escucha mucho calor de la gente y la verdad que se agradece, ¿no? Que las carreras, además hoy, un día por semana y a esta hora, que en teoría pues queda un poco a desmano, sí. Es de agradecer que tanta gente lo siga y que se acerque a vivir las carreras desde tan cerca, ¿no? La verdad que es mucho agradecer. La verdad que es arriesgarse a hacer una salida así protocolaria un jueves y puedes llevar el chasco de que no te aparezca mucha gente. Sí, además tengo entendido, no lo sé fijo, pero tengo entendido que este año cambió de ubicación y bueno, que también todo influye, entonces, oye, que haya tanta gente y que estén tan con esa actitud que se les ve, ¿no? Y que les gusta, pues hay que agradecer muchísimo, ¿no? Porque si no, al final, sin ellos, ya, no sería lo mismo. Claro, efectivamente. Es en el... sí, espera, que Iván quiere preguntar. Alejandro, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo voy a ser muy breve. Lo primero, enhorabuena a ti y a Iván por este proyecto. Gracias. Desde mi parecer, intenta aprender todo lo posible y llevas a tu derecha una gran persona y un gran copiloto. O sea que aprovecha. Vale. Y saludos para él de mi parte. Vale, pues bueno, muchísimas gracias. Y lo voy a intentar, yo... que mola mucho. Sí, yo tengo voy a poner toda la intención y todo lo que esté en mi mano por seguir evolucionando y toda la actitud para que esto no quede aquí, ¿no? Al final es una carrera de mucho fondo, sí. que hay que seguir dando pasitos. Claro, está claro. Mira, ¿tienes a Iván ahí? ¿Está con el casco puesto o se puede poner? Se puede poner, te lo paso. Lo que pasa es que te escucho muy bajito. Yo te lo paso. Si te escucha, puedo hablar contigo. Vale. A ver si podemos, si nos escucha Iván. ¡Iván!
Hola, buenas noches. Buenas noches. A ver, mira, ¿cuándo te llamó? Porque que no le quise preguntar, pero ¿cuándo te llamó Alejandro para decirte, oye, que cambiamos de coche? Pues después del Rally de Narón, no sé si fue al día siguiente o 2 días después, algo así. Sí, ¿y te dijo qué coche era o te dijo, no, ven por aquí que hay una sorpresa? Pues primero me llamó para decirme que había un cambio de planes y después me explicó cuál era el cambio de planes que se le presentaba. Ya, y a ti no te importó cambiar los planes, ¿no? Tampoco. No, la verdad, muy contento de poder acompañarlo Le va la en marcha. este proyecto. Iván, te va la marcha a ti, ¿no? Bueno, un poco sí. un poco. Sí, vaya hombre. Mira, ¿qué tal ves a Alejandro al volante? Bien, la verdad, rápido, centrado, ¿Sí? tiene todo lo que se necesita para llegar arriba. Vale, bueno, yo que sepas que aquí, cuando estuvo aquí en el programa, después en el momento tortilla que tenemos aquí al acabar el programa, Iván Carmona estuvo dándole unos consejillos y tal, y debe ser que le hizo caso, ¿eh? Bueno, vale más que le haga caso al otro Iván que va con él. Bueno. Si Iván Carmona les da consejos, seguro que son buenos consejos. Sí, seguro, ¿no? Vale. Sí, seguro. Tú, oíste, enséñale todo lo que sabes, porque tú sabes mucho, que yo sé que tú sabes mucho. Bueno, en eso estamos. Bueno, oye, ¿cuántos falta para subir arriba al podium de salida? Pues mira, tenemos 4 coches delante. 4, vale. Creo que había, no sé, ¿cuántos inscritos eran? 40... No, más, había 55 equipos, creo que eran. Sí. 55, sí. Vale. ¿Qué número lleváis de dorsal? 28. Pues vais arriba, bueno. Aparte que creo que hay 7 de la Copa, o sea que va a estar la cosa... Reñida, ¿no? Sí, reñida. A ver. Bueno, tendremos que adaptarnos rápido al coche y, bueno, presentar pelea. Vale, a ver, yo creo que a lo bueno siempre se adapta uno antes, ¿no? Sí. Está claro. Bueno, Iván, y nada, dale las gracias a Alejandro, no os queremos molestar más, yo creo que es la primera entrevista que hacemos en directo con... Sí, es la primera vez. Con una salida protocolaria, creo que es la primera vez que lo hacemos. Oye, muchas gracias Iván Bouza por atendernos y dale las gracias a Alejandro, mucha suerte y si acaso, pues oye, a ver si hablamos la semana que viene. Vale, muy bien, pues muchas gracias. Gracias Venga, Alejandro. Suerte. Gracias a vosotros. Venga, chao, un abrazo. A ver, bueno, en llegada hemos hablado con mucha gente, llegada, pero sí, así pero es la primera vez con esta tensión de, claro, que marchan, que ya salen. Teníamos la entrevista concertada y claro, Alejandro me dijo, es que vamos a Orense, a esa hora la salida protocolaria empieza a las 10:30, no sé qué nos coincidirá, igual no te puedo atender, pero oye, mira, faltaban 4 coches para salir y al final pues dice Julio que es increíble el número de personas que había en Yupersa. En la presentación de... Claro, la presentación, y es lo que hablamos, que es un jueves laboral. Sí. Y... Lo que pasa es que en Orense hay mucha afición. Muchísima. Mira, a raíz de esto, a mí me pasó un caso con Iván cuando trabajé en TRS. Es un chaval muy tranquilo, nunca lo ves alterado, lo tiene todo controlado. Y en una ocasión, no recuerdo el rally, cuando iba con Bouza, con Javi, pegó un grito, venga que nos quedan 5 minutos, y a mí hasta me asustó porque dije yo, coño, tío, ¿dónde salió? ¿Es otro Iván? ¿O dónde salió? ¿Quién fue el que gritó? Era más típico el grito que lo hubiera hecho yo que no él, ¿sabes? Y dije, hostia, pues tiene sangre también. Tiene, al final tiene, ¿no? Bueno, que no dijimos la tortilla de dónde era hoy. La tortilla, ya preguntaron por ahí. Ya preguntaron. Sí, vale. La tortilla hoy viene del restaurante del Currante. En lo que era el antiguo Al Paso. Allí en Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Vale. Y huele de maravilla. Bueno, veo que sigue gente por ahí, muy... Ya apareció Lagarto, que nos tenía preocupados. Apareció Lagarto, sí. A ver, Lagarto, cuéntanos por qué llegaste tarde. Marcos Magán, Marcos Magán es un fijo, siempre. Como... Pepe Coto, oye, gracias Pepe por tus informaciones del trial, que tenemos pendiente ahí una entrevista. Bueno, me faltaba en el momento bache, que el martes empezaron las obras de asfaltado en el carril derecho de la autovía 6 desde Arteixo, que daba pena. Pensaba que me ibas a decir desde Lugo. No, de momento. Espera. De momento va Arteixo Lugo. Vamos poquito, a ver si llega tan siquiera a Cambre. Exacto, espera que llegue a Cambre. Lo que sí espero que el asfalto sea de este que hay drenante. Sí, es del económico.
Claro. La versión económica. A ver, eso es como lo de la NASA. Mira, de todas Que se maneras, van al espacio en un vehículo fabricado por el fabricante más barato. Ya. yo no Pues sé lo aquí que pasa lo pasa, mismo. yo lo que no sé lo que pasa es en la 8, porque en la 8 es pasar Ribadeo para acá y empezar los baches. ¿Qué leches hacéis aquí? ¿Qué pasa? En la 8 está... En la 8 de Ribadeo también. para allá no hay baches. O sea No se que- ven las líneas, pero baches no hay. O sea que la... Pero allí es de Fomento también. Sí, pero no sé, será otro fomento. Porque Será, pues, será Fomento yo entré asturiano. en el puente este de Los Santos. Ah, de Los Santos, famosos. Aquí Y, tal, se y gasta- empezó a botar el coche. Aquí Dije, se gastaron todo en el alumbrado de la zona. tío, ya Sal. estamos en Galicia. Me di cuenta por los botes. Pero es que Dije, es el toque, hombre, para que espabiles. ya me parecía Eso a es mí. para que no te quedes dormido. Ya me parecía a mí. Bueno, vamos con el calendario porque si no, después se nos pasa el tiempo y no nos llega el tiempo a nada. Vamos a ver. Tenemos el Rally Mix da Sidra da Estrada del 14 al 16, el sábado a partir de las 12 y el domingo a partir de las 9. Nada más y nada menos que 90 equipos inscritos. Hay 42 carcross y 48 turismos. O sea, los Rally Mix están teniendo muchísima aceptación. Está el Rally Villa de Llanes de Históricos. Tenemos también el primer slalom Centro Xeográfico de Galicia, en Antas de Ulla, que sí, efectivamente es el centro. El sábado día 15 hay 44 equipos inscritos, también bastante gente. Está la Copa de España de Autocross en Talavera de la Reina, en el circuito de Cerro Negro, que andará por allí David también. Lo que comentábamos antes, la 57 edición del Rally de Orense Recalvi, del Supercer. Pues hoy se estaba celebrando la ceremonia de salida, teníamos allí a Alejandro Medín y a Iván Bouza. Mañana por la tarde son 3 tramos y el sábado 4 tramos a doble pasada. El parque de asistencia está en Espourense, como siempre, y hay 55 equipos inscritos. Son 10 de Rally 2, está la beca también RTS Junior, hay 7 coches de la Copa Hyundai y 20, 7, oye, está muy bien, 7 vehículos. Creo que ahora había un tope de 10. Tenemos concentración turística de vehículos clásicos y antiguos en Ciudad de Cristal, aquí en Coruña, que creo que van a andar por la zona de hacia Sada y por ahí. Sí. Creo que sí. Que tienen, sí, creo que tienen por más que en Coruña, que se van a andar por los alrededores. El viernes 14 es el cuarto Classic Someso para vehículos clásicos, acordaros, si queréis ver clásicos mañana allí en el Instituto de FP de Someso, ahí, para que la gente lo vea. Está el Campeonato de España de Supermoto en el circuito de Amadena de Forcaré, que vamos a hablar ahora con 2 pilotos, además, con Alex y con Teo. Tenemos entrenos del Campeonato Calle de Velocidad en Pastoriza, que a finales de mes es la carrera. Hay una quedada especial turbo gasolina, esta es muy curiosa. Turbo gasolina y clásicos hasta el año 1999 en el Parque Osondo Regueiro en Mos, en Pontevedra. Es el domingo de 11 a 2. Está aquí en Coruña la cuarta feria de automóvil de la Grela, que empezaron hoy, hasta el sábado. Hay, bueno, los concesionarios de toda esa zona de la Grela abren de 10 a 20 ininterrumpidamente. Si quieres comprar un coche nuevo o seminuevo. Está la quedada de clases en Coruña el domingo, la que hacen todos el tercer domingo de mes, de 10 a 2, en la esplanada que hay detrás del edificio de sindicatos en Alfonso Molina. Tenemos una quedada nocturna también el sábado en Rianxo, desde las 7 de la tarde, en la Plaza Castelao, también para vehículos clásicos. Mucha concentración de clásicos hay ahora, Se nota que la gente aquí tiene ganas de sacarlos. Está el campeonato de Supercross Valdo Dubra en el circuito de Rebordelos el domingo día 16 y la segunda xuntanza de motocross clásico en el circuito municipal de Cabanas en Coruña el sábado día 15. Organiza el club SX Cabanas, que bueno, el sábado no sé si lloverá. No, creo que no. Por eso Lagarto entró tarde, porque estaba preparando y bueno, para los que no tal, eso es en el polígono Vilar do Colo. Efectivamente, para centrar el tema. Para centrar el Por si tema. acaso la gente no lo sabe. Yo creo que todo esto del tema de los clásicos, cuanto más se prohíbe una cosa, a la gente más le gusta. Yo creo que hay mucha gente que los tenía, pues eso, en su casa, los disfrutaban solos, pero cada vez hay más grupos de gente que se juntan para enseñarlos y para verlos, y yo creo que pues que se vayan poniendo ahí una notita para que se vayan dando cuenta que los clásicos siguen estando ahí y van a seguir estando. Iban a seguir estando, Y efectivamente. el señor don Julio pues nos decía, pues si vieras la A52 entre Ponteareas y Orense para darle con la mano abierta al ministro de Fomento. O sea que tiene que estar, El resto que lo dice no lo vamos a leer. tiene que estar, como dice un amigo mío cubano, dice, tiene que estar candela. Buenas noches, don Miguel, don Manuel Arias, que también anda por ahí, Pablo Gómez, bueno, sigue uniendo más gente. Bien, creo que tenemos al teléfono ya a 2 pilotos de Supermoto, que además son hermanos, Alex y Teo. ¿Con quién hablo primero? ¿Con Teo o con Alex? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Tú eres Teo o Alex? Yo soy Teo, soy el mayor. El mayor, vale. Que Muy quede bien. claro. Ahí está, que quede claro. Primero el mayor. Sí, el sí. mayor que son 18, ¿no? Sí, 18, exacto. Y tu hermano Alex era 17 años, ¿puede ser? Sí, 17. Bueno, vamos a ver. Vosotros formáis el Team GR Husqvarna de Supermoto. Corréis los dos en la misma disciplina, ¿no? Sí, exacto. Vamos los a la misma disciplina con el equipo que hemos creado, exacto. Bien, o sea que la moto entiendo que es una Husqvarna, los dos con Husqvarna, por supuesto, claro. Sí, tenemos 2 motos cada uno que son Husqvarnas oficiales, que tenemos la suerte de que los tenemos como patrocinadores principales y nos dan todas las piezas y las motos, todo el equipamiento necesario para poder ganar en los campeonatos. Ah, o sea que son motos oficiales, además. Sí, son motos oficiales, sí, todo es oficial. Bueno, una cosa para que los oyentes sepan, a ver, la diferencia, por ejemplo, de una moto de motocross a una moto de supermoto. Supermoto es en circuito, ¿no? Sí, supermoto, hay 2 tipos de modalidades de supermoto. Está el supermoto off-road, que es con saltos en tierra o bien en asfalto, Ajá. y el SM Road, que es supermotar solo en asfalto en un circuito normal, Sí. que es el cual estamos practicando actualmente, pero que en un futuro optamos a saltar a esa categoría de tierra. Ah, vale, o sea, estáis en asfalto, pero os gustaría pasar a tierra también. Sí, exacto, para dar el salto al campeonato del mundo de supermotar, que sería ese. ¿Y la diferencia de las monturas de una categoría a la otra es distinta? ¿Son las mismas o solamente varían las configuraciones de suspensiones? Sí, no, básicamente es la misma moto, lo único que cambia pues es las, como tú bien has dicho, las configuraciones de las suspensiones, porque tienes que hacerlas mucho más duras para poder pues absorber esos saltos que son bastante importantes, digamos, y las compresiones que son muy bestias para las motos. Mira, y ahora que no nos oye nadie, ¿dónde te gusta más, en tierra o en asfalto? Asfalto. Ah, y asfalto, vale. Mira, a ver, vamos a preguntarle a Alex, que seguro que está también ahí escuchando atentamente. Alex, buenas noches. Alex. Alex. Teo, ¿estaba Alex contigo? No está. Ah, no está Alex. Ah, vale, pensé que podría estar a lo mejor contigo también. Nada, era para que me explicara algo también él. Pero bueno, te seguimos preguntando a ti entonces. Mira, ¿qué cilindrada tienen las motos estas de supermoto? Pues mira, es una Husqvarna FS 4,5. La cilindrada no la sé porque no es la de serie claramente, pero te puedo decir que es muy grande. O sea, es una moto grande. ¿Es más grande, por ejemplo, que una de motocross como la que puede usar Jorge Prado? Es casi lo mismo, sí, porque el modelo es el mismo, simplemente que él tiene KTM Sí. y nosotros tenemos Husqvarna. Vale, pero el tipo del chasis de moto y todo, o sea, el chasis es similar en tamaño, digamos. Sí, es el mismo. Ah, vale, perfecto. O sea, ahí la única diferencia que hay sería en los neumáticos, ¿no? Sí, los neumáticos y las en vez de ruedas, ser tacos son lisos Sí. y básicamente pues la altura de las motos y las configuraciones son totalmente diferentes. Pero sí, básicamente lo que es la moto es lo más parecido que hay a la de Jorge Prado, sí. Vale. ¿Neumáticos usáis es el tipo slick? Sí, tipo slick, sí, eso es. Actualmente en el Campeonato de España llevamos Michelin y en otros campeonatos pues se lleva otra marca que es Metzeler. Ah, Metzeler, perfecto. Vale. Pero eso es por Exigencias. por exigencias de la competición o por gusto. Sí, es por exigencia de competición, sí. Vale, o sea, que tienes que correr. Bien, ¿vosotros estáis haciendo el Campeonato de España? ¿Hacéis todas las carreras? Sí, este año hemos hecho como objetivo pues hacer el Campeonato de España y el Campeonato Europeo de Supermotar, y el único objetivo principal del equipo es ser campeones por equipos y por pilotos. Caray, el objetivo es ambicioso. He visto ahí por redes sociales que estuvisteis corriendo hace poco también en Italia. Sí, hemos hecho una prueba en Italia con el Campeonato Italiano de Supermotar para poder preparar la carrera del Campeonato Europeo, que este año va a ser en ese mismo circuito y se jugará a una sola carrera. Vale, y ahí creo que... ¿A quién fue? ¿A ti o a Alex, que se le dio bastante bien? A mi hermano, tuvo más suerte que yo en ese circuito ahora. O sea que Alex, ¿qué hizo? ¿Un tercer puesto, puede ser, o segundo? Sí,
tercer puesto, yo 10º, porque tuve 2 caídas, pero bueno, de todo se aprende. Ya, ahí está, efectivamente, todo se aprende. Mira, ¿dónde entrenáis? Porque vosotros vivís en Redondela, ¿no? Sí, nosotros vivimos en Redondela y el circuito más cercano que tenemos es el circuito de Forcadell, donde este mismo fin de semana pues tenemos la carrera del Campeonato de España. Que vais a participar. ¿Y vais a entrenar allí habitualmente o que solo fines de semana? Sí, vamos muy a menudo, pero también solemos ir por muchas partes de España, sobre todo más en invierno, pues aquí se hace muy complicado claramente debido al clima, pero solemos ir en invierno siempre al sur. Ah, claro, normal. Sí, hay más posibilidades. Mira, y ahora veo que tenéis ahí a un manager bastante reconocido en el mundo de las motos, a Ricard Llobet. Sí. ¿Le fichasteis ahora esta temporada o ya llevaba más tiempo con vosotros? No, con él ya llevábamos bastante tiempo, ya en categorías inferiores de todo tipo de modalidad, aparte del Supermotar, que era el campeonato del mundo junior, y pues con él hemos hablado y la verdad que este era uno de los mejores proyectos que podíamos haber formado y de momento pues lo estamos pasando muy bien y tenerlo como manager y director deportivo pues es algo honorable, porque sinceramente yo no creo que llegaría hasta donde estoy ahora mismo sin sus consejos y sus ayudas fuera de la pista y dentro de la pista, la verdad. Ah, amigo, o sea, claro. Usted os asesora tanto en circuito como, digamos, comportamiento también fuera de pista, ¿no? Que también es importante. Sí, exacto. Bien. Mira, una curiosidad, ¿vosotros cómo empezasteis en esto de las motos? ¿Empezasteis en minimotos y fuisteis subiendo o en otra disciplina? No, yo empecé de pequeño, que vivía en Francia, pues empecé a hacer karting de muy pequeño. Ajá. Y pues la verdad, no sé por qué, pero más adelante tuve un clic en la cabeza que me dio por probar la moto. Y pues en Francia la moto es muy complicado porque temas de seguros y de federaciones. Entonces decidimos volver a España, a Galicia, donde mi ciudad natal, y pues empecé a hacer moto, no en minimotos porque ya era bastante grande para una minimoto. Empecé en una Kawasaki 65. Y a partir de ahí empezaste a subir. Sí, exacto. Pero esto estoy hablando de, parece que fue hace 10 años, pero en realidad solo empecé a hacer moto hace 6 años. A poco tiempo. Sí. ¿Y no te dio, por ejemplo, por la moto de circuito, o sea, la moto convencional de circuito? ¿Qué pasa? ¿Es más divertido la supermoto? Sí, moto de circuito sí he hecho. De hecho, paré hace un año debido a que tuve una lesión de cadera, pues que me impidió seguir haciendo esa modalidad. Entonces yo pasé al supermotar porque la verdad me sentía mejor en la moto físicamente. Pero sí, hemos hecho, yo y mi hermano, el campeonato europeo, que es la European Talent Cup de velocidad, y luego hemos hecho el Mundial Junior de Moto 3. Ah, bien, o sea que probaste ya también, tenéis una experiencia amplia entonces en circuitos. Bueno, este fin de semana hay campeonato de España en Amadalena. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta? ¿Hay posibilidades de estar arriba? ¿Hay mucha competencia? Pues la verdad, no creo que haya mucha competencia este año aquí, debido a que como va a haber muy mal tiempo, como siempre aquí hace mal tiempo, es mucha mala suerte que siempre que haya esta carrera que es la de casa, nunca nos libramos de la lluvia, pero bueno, hay que lidiar con eso, o sea, intentar hacer lo mejor posible delante de la afición de casa. Y pues no hay mucho nivel en este campeonato porque en los últimos años ha bajado, porque los presupuestos son muy elevados y pues las carreras son a bastante distancia, por ejemplo, para todos los que viven en el sur, venir hasta aquí. Ah, claro, efectivamente. Bueno, también de todas formas, tú también te tienes que mover a otros circuitos y te toca también hacer un montón de kilómetros, ¿no? Sí, pero bueno, es la ley de la mayoría. Ya, claro. Sí, bueno, eso sí. Es eso. Hay más pilotos por la parte de hacia el sur que hacia el norte, me imagino. Mira, ahora que decías lo de la lluvia, entiendo que tenéis neumáticos para lluvia. Sí, tenemos ya bastantes neumáticos para lluvia, sí, por si acaso. Vale, por si acaso, bien. Bueno, ¿y tu hermano y tú corréis en la misma categoría? Sí, este año sí, y llevamos... La verdad, mira, siempre hemos corrido en una categoría, sí, siempre. Bien, ¿y en el Campeonato de España quién va primero? Yo de momento voy líder en la general.
Vas líder tú, bien. ¿Y él, tu hermano Sí. Alex, que va? ¿Segundo, tercero? Mi hermano va quinto actualmente, pero yo confío en que puede, si quiere puede pasarme y yo creo que lo va a poder hacer. O sea, puede mejorar, ¿no? Tú le puedes dar algún consejillo. Sí. No, él es más rápido que yo. ¿Ah, sí? Eso le tengo que decir, la verdad. Él es mucho más rápido que yo. Pero yo lo que tengo bueno es que intento puntuar lo máximo posible. Ajá. Bien. Bueno, o sea que en el momento que se da la salida, ahí no hay hermanos, ¿no? Sí, a ver, en el momento de la salida no. Pero a medida que pasan las vueltas ya va entrando la noción del hermano, sí. Sobre todo si hay un piloto que llega por atrás o hay otro delante, si nos necesitamos ayudar para dejar pasarlos o dejarlos atrás. Ah, vale. O sea, ahí hay Trabajo en equipo. hay trabajo en equipo, justo. Sí, exacto, trabajo de equipo, sí. Justo, sí, señor. Y por ejemplo, claro, si la cosa está ahí entre los dos, ¿hay órdenes de equipo? Por ejemplo, ¿Ricard va a venir a esta carrera? ¿Va a estar aquí o no? Sí, Ricardo está aquí, sí. Efectivamente, Ricardo va a estar en esta carrera. Vale, y cuando si va uno de primero y otro segundo, ¿va a haber órdenes de equipo? No, déjale pasar porque él saca más puntos. O mira, ahí competimos. A ver, yo no quiero meterme mucho en eso, pero la única orden de equipo que sé que hay es no liarla, no Vale. hacer los dos. Bien, muy bien. Eso es importante. Sí, señor. Eso es muy importante. Bueno, Teo, oye, nada, deseo suerte. Eso, llevar anorá, porque sí, parece que va a llover en Forcarey este domingo. Que os salga todo bien. Y la Usbarra. Por cierto, el mantenimiento, ¿quién os lo hace? ¿Tenéis mecánicos oficiales? Sí, tenemos 2 mecánicos cada uno y nos lo hacen ellos, el mantenimiento de la moto en general. Y luego tenemos un mecánico que es el que nos prepara en las motos, que pues que sin él la moto no sería la misma. Mira, una pregunta, varía mucho, porque claro, cada uno configura la moto a su manera. Entonces, ¿varía mucho la configuración de la tuya a la de tu hermano? ¿O vais muy parejos en eso? Es imposible hacer la moto de hermano, ni en la mía, es el mundo al revés. Qué bueno. O sea, que seáis los dos hermanos, la misma moto y cada uno la ajusta de una manera distinta. Está bien. Sí. Sí, señor. Bueno, oye, Teo, muchísimas gracias por atendernos. Encantados de conocerte, que desde Igualmente. estéis corriendo ahí el Campeonato de España y el Campeonato de Europa. Suerte para el fin de semana y un placer hablar contigo. Muchas gracias. Gracias, Teo. Chao. Y dale un saludo a tu hermano Alex. Chao. Bueno, Perfecto. pues tenemos que decir que... Claro, es una disciplina muy chula y la verdad que no se De oye rapajes. mucho hablar. Sí, antes es lo que le llamaban el dirt track, ¿no? Sí, efectivamente. Pues ahora ya le cambiaron un poco el nombre, ya no derrapan tanto, pero aún así siguen derrapando. Sí. La verdad que es Espectacular. una pasada. Y debe ser divertido. Debe ser muy divertido. Lo que pasa es que pues, esa configuración te valía que le llegues bien al suelo. Sí. Bueno, digo que las motos eran altas. Así que, sí, espera que me estaba olvidando. ¿Te gusta el motor? Sí. Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa ¿Se llama? Escape Motor. Ese es Escape Motor. Bueno, hay que saludar también aquí a otro copy que nos está viendo, a José Ángel Varela, Tocayo Varela, pues hay que saludarle. Y por fin estoy aquí, el amigo... Acaban de incorporarse. Acaba de incorporarse el amigo Ángel, que estuvimos con Ángel y con Fran el otro día en Aspontes, que hubo ahí una carrera de prototipos eléctricos ahí. Creo que además, no sé, creo que Fran estaba a punto de fichar por Ducati, pero al final no fichó por Ducati y creo que se va a pasar a las 4 ruedas, algo pusieron por ahí. Y don Francisco Rey, buenas noches, nos vemos mañana en Someso. Bueno, a ver, que Iván hoy está en el asiento de los invitados. Debe ser la primera vez que me vais a entrevistar, Sí. me parece. Sí. Hoy viene como Sí, entrevistado. es verdad, hoy viene como Creo que entrevistado. sí. Creo que lo tenía que haber traído la tortilla. Es verdad. O unos fisuelos, por lo menos. Estoy hasta nervioso. Claro, es que ese lado, cuidado, Impone, No sé, como impone. siempre estoy del Impone, otro como lado. siempre está del lado de aquí. Claro, ese Y nos lado. vamos apoyando uno al otro, ¿sabes? Bueno, pues don Iván Carmona, buenas noches de nuevo. Buenas noches. A ver, hoy está de invitado como copiloto, porque la semana pasada fue, ¿no? Rally de Pontevedra. El anterior. La anterior, hace 2 semanas. anterior. Hace 2 semanas ejerció
de copiloto de Adri Blach. Sí. Del más junior de la serie. El más junior de la. Exactamente, de la más junior saga. de los Blach, de la exacto. saga Blach. Bueno, a ver, primera impresión cuando te subiste al Dacia Sandero. Hombre, primera impresión del Dacia Sandero, como habitualmente estoy acostumbrado al Mitsubishi, pues corre menos. Ya. El empuje no es el mismo, ¿no? El empuje no es el mismo, pero bueno, la verdad que las sensaciones mejoró bastante al Dacia anterior y realmente parece un coche de carreras, de verdad. El ¿Ah, otro sí? no, el otro parecía un coche de serie, pero este, bueno, parece un coche de carreras de verdad. Tiene un chasis impresionante, o sea, hicieron un muy buen producto, yo creo que un coche escuela ideal. Mira, ¿cómo llegas a liarte en este proyecto? Pues Porque en eso este es- proyecto, bueno, ya sabéis que estoy muy allegado a la familia Blach desde Sí. hace bastantes años, a los cuales les tengo un aprecio y una estima muy grande, porque, bueno, me ayudaron mucho en muchas situaciones de mi vida y me dieron oportunidades que nunca me había dado nadie. Entonces, el año pasado acompañé al hermano mayor al Mundial, no de copiloto. A otras Así nos funciones. fuimos Bueno, enterando de todo el periplo. Que al teníamos hermano noticias mayor yo fresquitas. realmente acompañaba al padre, que era el copiloto del padre en los Claro, enlaces. Tú eres el copiloto, claro, es el copiloto del team manager. Exacto, que Macho, es team manager, decir que copiloto. éramos la dupla más rápida de los enlaces del Mundial. Eso no sale en las clasificaciones. No es la Mejor. especificación, pero te lo digo yo, no había ningún piloto de los enlaces que anduviera más rápido que Roberto Blas padre. Ah, pilotaba él. Sí, sí, por supuesto. Vamos, eso yo sé cuál es mi sitio dentro del coche siempre. Bien. Entonces, este año, pues, se presentó el proyecto de Adri, pues hablamos, como hablamos siempre de mi hijo, de Iván, siempre lo consulto con ellos los proyectos que pueda tener del motor y bueno, en fin, nos consultamos todo. Entonces, bueno, Adri quería empezar a correr un poco en serio, pensaba en la Copa Dacia, entonces yo le dije al padre, bueno, pues los rallies que coincida con Robert, tú te vas con Robert y yo me quedo con Adri. Pero vale, con la vale. intención de hacer la función de, bueno, desde de- fuera del coche. Sí, de asesor Sí, externo. pues sustituyendo un poco, digamos, al padre, Al padre, ¿no? claro. Entonces, un día, pues estábamos hablando, faltaba un mes o por ahí, oye, ¿hay copy padre? No, todavía no hay copy, joder, pues hay que apurar y tal. Y pensé en una persona y dije, joder, pues podría ser fulano. Y después me fui para casa y dije yo, ¿y por qué no puedo ser yo? ¿Por qué le voy a dar la oportunidad a otra persona cuando a lo mejor puedo ir yo? Y la verdad que como me gustaba el proyecto, ¿Preparado estás? creo que sí, aunque todos los días aprende algo, ¿no? Bueno, ahora veremos si estabas oxidado o no. O sea, yo ya copiloté en alguna ocasión algún test a Robert Jr. Y bueno, en fin, las notas son muy parecidas y tal. Y se lo comenté al padre y al hermano. Dije, oye, ¿qué os parece si voy yo con Adri? Y claro, la palabra del padre fue cojonudo. Claro, me extraña. De hecho, él estaba pensando, pero no se atreve a A decírtelo. decírtelo. Qué bueno. Entonces fui para la nave. Que fue el comentario. Estaba pensando yo. Sí, ¿No? fue para la nave y le dije yo, pero tú, macho, no tienes confianza conmigo para decirme, joder, tal. Bueno, el tema es que empezamos con La vergüenza tal. de la edad. Yo le dije que yo quería tomármelo en serio, que no, o sea, que cuando estuviéramos a lo que teníamos que estar, teníamos que ser Centrados. o intentar ser lo más profesionales posibles, que no era ningún cachondeo y que, bueno, que podía ser tal. Me subí con él y la verdad que es un chaval que me sorprendió muchísimo cómo conduce, porque digamos, para los años que lleva con el carnet y tal, conduce realmente bien. Bueno, también tiene buenos maestros, Como ¿no? claro, lo tiene en casa. Y pues la verdad que yo creo que nos encontramos bien y empezamos a trabajar. Trabajamos muchísimo para el Rally de Pontevedra y he de decir que él se sacrifica más que yo por la siguiente razón. Es un chaval que entra a trabajar a las 5 de la mañana Caray. y le dan las 8 de la tarde trabajando. Vale.
Después dicen que la juventud no O trabaja. sea, con 21 años, y yo lo vi trabajar y yo soy muy exigente en el trabajo y me quedé flipado. Es una persona responsable. Me quedé flipado, la responsabilidad más tiene un puesto de responsabilidad en la empresa y no veas cómo funciona el chaval. Y aún así, ve vídeos, le digo yo, hay que preparar esto, lo prepara. O sea, hoy no vino porque evidentemente mañana a las 5 de la Bueno, es mañana... verdad, es que tengo que decir que estaba invitado. A las 5 de la mañana tiene Claro, que... pero por horarios laborales, pues no Eso puede. tiene hace un que poco abrir la complicado. nave, entonces, o sea que para mí, yo creo que debe de estar, y lo está, muy contento del resultado que hizo o que hicimos en Pontevedra, porque el sacrificio que hizo para llegar a ese rally Sí. físicamente es acojonante. Que acabasteis terceros. en la- Terceros. en la 12. De hecho, yo a Pontevedra me fui antes, el viernes, y él llegó a posteriori porque tuvo que ir a trabajar antes. Claro. O sea, no es lo mismo dedicarte a esto de pleno de Sí, que claro. tener que levantarte a las 5 de la mañana para trabajar y después preparar esto. O sea, que para mí tiene doble mérito. Doble mérito. Que además, un tercer puesto teniendo en cuenta que el primero fueron los hermanos Pais. Sí, fue, Que no son mancos. fue Santi, el copiloto. Él no iba con el hermano, pero Bueno, bueno, sí, iba pero- con Sergio Cancela, que no tiene ninguna duda. Sí, efectivamente. Bueno, Y en uno de los tramos nos quedamos a 3 segundos. Entonces, hombre, no está mal. aparte en el rally hubo una progresión, o sea, fuimos de menos a más. Y yo le dije desde el principio, Adri, requisito imprescindible, tenemos que acabar el rally. Ah, Porque aparte él lo necesitaba, porque el año pasado corrió 2 rallies con otro chaval, con un amiguete, y no acabó ninguno. Entonces él necesitaba acabar un rally para tener esa confianza. Y hombre, sustos tuvimos porque un rally... Sí, sin yo vi ahí sustos. una bajada que después una curva a la derecha que... He de decir que es la primera vez en todos los años que llevo copilotando que hago un 360. Efectivamente, es que debe ser... Y el que- después de ver el vídeo, la verdad que desde dentro tampoco, o sea, ni me asusté, porque yo no me asusto, pero o sea, según, o sea, llevamos el susto, yo sabía que lo iba a sacar, o sea, que iba a sacar del coche del sitio, y Lo así sacó fue. bien, ¿eh? Sí. O sea, pero con una tranquilidad. De hecho, después en la siguiente curva, que era en la izquierda, dije yo, ¿vas bien? Y dice, sí, sigue cantando que yo voy bien. O sea, Y, no, o no se sea, acojonó. nada en absoluto, me sorprendió, dije, vaya huevos que tiene este chaval. Y ya hubiéramos llevado varios sustos antes, en otros tramos y tal. Y en ese tramo, la verdad, sí, no sé si marcaríamos el crash, pero íbamos a estar muy cerca, porque veníamos muy bien. Bueno, o sea que lo ves preparado. Hombre, él tiene que... Irá evolucionando un Sí, poquito. yo creo que sí, que hay mucho potencial. Yo creo que puede que en un futuro sea un piloto a tener en cuenta. Hombre, a lo mejor yo lo veo porque lo veo casi como si viera a mi hijo, ¿no? Ya. Que es como si fuera con mi hijo. Pero si no tuviera cualidades, no me ofrecería ir Para con hacer. él. ¿Y estaba el hermano por ahí dándole consejos también? Sí, a él y a mí, porque evidentemente, oye, y aunque tenga experiencia, yo soy como una esponja. O sea, ¿qué le tocó? ¿De ir? No, simplemente nos ayudó desde fuera del coche pero bueno, hasta llegar al rally, después en el rally ya nos dejó a vuestro aire. O sea que, Vale, ya la te digo que próxima carrera, próxima carrera dentro de 2 fines de semana en Carballiño. entonces, o sea, en 15 días estáis en mediados de Sí. junio, no, principios de julio. El último fin de semana de junio. De junio. Ah, bueno, claro, el último, Sí, claro, 15 días, efectivamente. Sí, ahora está un poco comprimido, después en agosto paramos un poco Ujú. y después nos quedan 2 pruebas. O sea, os quedan O sea, 3 carreras. Pasado Carballiño, 3, sí. 3. Vale. ¿Vais a hacer las 3, entiendo? Sí, la idea es hacer el campeonato Ujú. y pues intentar estar lo más arriba posible. El primer objetivo de Pontevedra se logró, que era acabar en el podio. Y acabar en el podio. Pues en Carballiño, a ver, por lo menos yo, ojalá se repita lo mismo, por lo menos. ¿Los tramos los conoces de Carballiño? No, No. nunca corrí allí. Claro. ¿Y el de Pontevedra? Me imagino que Tampoco. No. Pero bueno. O sea, coche nuevo, piloto nuevo, Sí. tramos nuevos, Sí. todo nuevo. Todo nuevo, sí. Cuando sentaste y estabas para salir del primer tramo, ¿notabas así algún cosquilleo? No, bueno, lo Por la notaba. novedad de- No, lo notaba como cualquier rally, porque yo desde que empecé a correr, incluso cuando corre Iván,
Yo ese día por la mañana siento un nerviosismo como si fueras un examen, pero no por los nervios de tener miedo de subirme en un coche de carrera, sino porque siempre lo tuve, esa sensación. Incluso cuando corre Iván, pues yo tenía esa sensación en cuanto salimos al primer tramo, esa sensación se acaba, pero como cuando voy con lista o cuando voy con cualquier otro. O sea, no encontré ninguna diferencia. Iba, evidentemente, un poco más pendiente de primeras, pero vamos, cuando lo vi, empezaba a mover el volante, dije, esto... Vale. Creo que no le tengo que decir muchas cosas. Mira, los coches estos los prepara Terres. Sí. O sea, Bueno, a nuestra unidad sí. Sí. Vale. Sí, porque ellos tenían varios que ellos reciben el coche y le hacen toda la preparación, porque decías que notabas que el chasis que iba bien. ¿Ellos hacen alguna mejora en...? No, lo que pasa es que, por ejemplo, el coche trae una amortiguación mucho mejor que la que traía el antiguo. Ah. Puedes regular la dureza y la altura, cosa que el otro, por ejemplo, los muelles iban al puente y no tenía regulación, no era suspensión roscada. Sí. Este es un 999 turbo, corre más que el otro. Ajá. Tienes que llevarlo un poco largo de marchas Sí. y tal, y el chasis la verdad que se comporta, o sea, copia bastante bien Sí. la carretera, aun yendo con neumáticos de calle, ¿eh? Claro, Sí, porque es lo que te iba a preguntar. ¿Corréis con neumáticos? Corremos con neumáticos de calle, con Pirelli, sí. Joder. Esos son los neumáticos que trae el coche, digamos, de serie, entonces. Sí, bueno, son los neumáticos que hay para esa copa. En la de España se corre con Michelin y aquí se corre con Pirelli. Con Pirelli. Mi madre. Hombre, por un coche de rally con ruedas de... Pero bueno, lo que hay que pensar que es una copa de promoción y que vamos todos en igualdad de Sí, condiciones. sí, claro, ahí el coche es igual para todos. Entonces, Claro, lo que se suele decir, ahí es el indio, no es la flecha. Claro. Las flechas son todas iguales. claro, entonces ahí sí que ves, hombre, estamos todos más o menos en la misma sintonía, ¿no? La gente nueva casi toda lleva copilotos veteranos, Claro, será por algo. hombre, claro. Y ya te digo, si te digo no tuvimos sustos, te mentiría. Ya, bueno. pero Tuvimos imagino- sustos, claro, porque cuando vas rápido, para ese coche, Sí. tienes sustos. Pero zafasteis bien. Zafamos bien, sí. Claro, pues ya está. Algún problemilla de juventud del coche y poco más. Joder, fabuloso, pues eso. Mira, estaba ahí también Diego. Era la primera carrera que hacía con el coche. Sí. Y casi era la primera carrera de su vida, porque las dos Sí, que sí, hizo el no- año pasado no creo que acabó. hizo 2 tramos. Claro, pero estás... Sin notas, Porque no o sea, habíais hecho test ningunos con No. el coche. No. Nada, o sea, fue llegar y el primer tramo fue el de test. Sí. De hecho, el tramo del viernes no se hizo y el primer tramo de test eran 15 kilómetros del sábado. O sea, que O sea, fue lo que hiciste. ahí salió el chaval a 15 kilómetros de test. TC2. Bueno, Entonces, impresionante. Oye, decías que era un buen coche escuela, está claro, porque a ver, los coches, la gente que está corriendo con ellos, pues al final son todos pilotos jovencitos, porque está Diego García, está el otro chico que ganó Yago, que ganó sí. el trofeo este el que de la hicieron en Diputación de la Pontevedra. Diputación de Sí, Pontevedra. que podía tomar nota a otras diputaciones, ¿eh? Claro, también hacerlo. Porque la verdad que es una cosa buena. Hay que sacar pilotos arriba. Sí. Y yo digo que hay que sacar pilotos jóvenes con copilotos veteranos. Claro. Barro para casa, pero yo creo Ya. que es No, pero Pero es la casi manera siempre es también de así. poder darles un apoyo y darles una seguridad. Yo creo que sí, creo, y a lo mejor yo ni me creo Luis Moya, ni mucho menos. Y tengo errores como todos. Y los corrijo o intento hacerlo lo mejor que sé. Pero yo creo que para un piloto nuevo que nunca corrió, creo que es fundamental. Porque vas dentro del coche y sabes cuándo tieres que echarle el freno, ¿no? Claro, a ver, Porque ahí evidentemente los pilotos nuevos tienen la fogosidad, claro, Adri tiene 21, tiene la fogosidad de un chaval de Sí, un 21. chaval de 21. Entonces, claro, la calma se la tengo que dar yo. Ya. Pero el ejemplo lo tienes en Alejandro Merín, que hablamos con él antes. ¿A quién lleva de copiloto? Iván Bozo, un copiloto experimentado. Claro, yo es lo que pienso, a lo mejor me critica y él dice a los jóvenes, los viejos os tenéis que retirar y tal. Ya, sí, eso sí. Pues no lo sé, yo me retiraré como le dije a mi madre, cuando no pueda subirme a un coche de carreras. Cuando no pueda, pero por salud. Si no, me da igual tener 50, 60 que 70. Sí, efectivamente. Mientras entres en el baquet,
Exacto. El mío es XL, ¿eh? El tuyo es XL y el de Adri que es una S, entonces, porque estaba delgadito. No, creo que es M o L. Ah, vale. M me parece. Vale, o sea que tú, el tuyo lo tuviste que pedir a la medida. Sí, casi. de hecho vinieron todos de la misma talla, excepto el mío. Ajá. Vale. Que tuve que pedir XL porque yo no entro en los otros baqués. Claro, porque los coches vienen todos equipados idénticos. Sí. O sea que entonces, vale, dice, oye, De hecho, mi baqué es diferente a los otros. Porque no hay XL en el modelo. En el modelo que venía de serie, ¿no? Sí, todos traen GT2 y el mío trae Sparco. Ah, vale. Que los otros son Sparco, lo que pasa es que traen las letras de GT2. Ya, vale, sí, la marca al final es esa. Sí. Bueno, pues mira, ya que estamos hablando de rally, déjame dar un resultado que tengo aquí apuntado antes de que nos quedemos sin tiempo, porque son las 23:54. En nada nos está Marta ya Y nada, nos está Marta ya metiendo tensionando el momento. Porque tenemos que darle enhorabuena a Edgar Vigo y a Fátima Meneiro, porque en el Zagreb Delta Rally del FIA ERT pues hicieron un sexto puesto en la general y primeros en 2 ruedas motrices. Ahora mismo son líderes del European Rally Trophy con 150 puntos. O sea que, mira, están dando caña ahí. Poquitas carreras, pero están dando caña. Bueno, aprovecho para darle las gracias a Adri por llevarme a su derecha. Y a la familia Blach entera por confiar a su cachorro en mis manos. Estoy muy agradecido de que me hayan llamado que hayamos hecho este proyecto y pa'lante. Que vaya para adelante y oye, a seguir así. Y a seguir haciendo podio. Claro, Eso esperemos. Y a seguir haciendo Y podio. más alto si puede ser. Claro, Ojalá este sea el peor resultado. Justo. No sé cuál es el premio que tiene creo que es el 5.000 euros. 5.000 euros de premio. O hay algún plan. Bueno, hay premios por carrera y 5.000 euros de premio final, creo recordar. Vale, pero no hay un salto, por ejemplo, a poder pilotar otro coche, un Renault Clio o alguna cosa de eso. No, en principio creo que no. En principio no. Bueno, aquí el proyecto es llegar a los 5.000 euros. El proyecto es acabar la Dacia Sandero Cup Galicia lo más arriba posible. Vale, perfecto. Y el año que viene Dios dirá. Bueno, que Marta nos está poniendo la música, son las 23:56, ya casi no le queda nada a este jueves día 13. Mañana recordaros que podéis ir hasta Someso a ver los clásicos de Someso. Podéis, no, debéis ir a ver los clásicos. Andaremos por allí porque creo que el amigo Fran Rey va a llevar algún cochecito espectacular. Y aquí un coleguilla de David también va a llegar algún vehículo bastante. No, coleguilla no, mi hijado. ¿Qué un coleguilla? Vale, joder, venga, pues hijado. Yo no puedo ir, entonces tengo que mandarlo a él. Bueno, Marta, todo tuyo. Chao, hasta el jueves que viene. Hay más de 100.000 motivos. Gritamos, brincamos, cada música bailamos. Es tiempo de ser feliz. Todos gritamos, brincamos, cada música bailamos. Es tiempo de ser feliz.